Los divisores de la que nunca te enteras. Antifático de paz, arrasa, el sistema te limita si la guita no tendrás. No miran, despertar, temerás, se verá pena, sale quemar. Frader Corf es el proyecto solista de un joven venezolano de 20 años llamado Frader, quien en 2014 le dio vida a esta forma de expresión musical bastante experimental, con influencias muy diversas entre las cuales se encuentran el hip hop, el metal, el rock, la música nórdica, soundtracks de videojuegos y películas y música clásica. Frader empezó a interesarse en la música desde muy chico, cuando escuchó por primera vez a Linkin Park, pero no fue hasta que llegó a la adolescencia donde supo qué era lo que quería hacer. Frader dio sus primeros pasos en la música rapeando en su secundaria, a veces haciéndolo en una plaza para conseguir plata para el colectivo o cigarros para sus amigos. Fue en esta época donde conoció a su mejor amigo y a quien más tarde sería su mentor en el rap. Es C. Trauma Shock, quien lo apoyó mucho a la hora de escribir sus primeros temas cuando tomó la decisión de hacer un disco. Sobre la marcha también aprendió la técnica para hacer voces guturales por su cuenta, y se le ocurrió darle un uso a esta técnica que aprendió incluyéndola en sus canciones de rap, para darle de esta manera un tinte más original. Su nombre artístico surge de la mezcla entre su primer nombre Frader y el hecho de que un día su padre le dijo que no quería que usara su apellido para hacer sus cosas supuestamente satánicas, por lo que lo modificó cambiándole algunas letras, y sus influencias son bastante diversas, ya que a pesar de que incluye muchos elementos del rap en su música, no suele escuchar ese estilo muy a menudo, sino que entre las bandas que más se lo inspiraron se encuentran grupos como Slipknot, Korn, Marilyn Manson, Camelot, Cradle of Filth, Creator, Executor, Behemoth y entre muchos otros más. Pero de igual manera también es un gran seguidor de Eminem y de su amigo Trauma Shock. Todo esto sucedía en Venezuela, pero debido a la situación y a la crisis económica del país, Frader tuvo que mudarse de este lugar a los 18 años, siendo Costa Rica el destino elegido para iniciar una nueva vida y para darle vida a sus canciones, ya que a los pocos meses de llegar grabó su primer EP Alas para un ángel, el cual se grabó en menos de 2 horas y posee un estilo mucho más tranquilo y convencional que sus grabaciones posteriores, siendo uno de estos This Is a Critic, su segundo EP, que se grabó exactamente al día siguiente de Alas para un ángel y fue publicado casi a mediados de 2017, pero luego de estas grabaciones no habría más actividad musical en este proyecto hasta el año 2018, donde publicó su trabajo más reciente titulado En tu mente. Este nuevo EP fue grabado en un estudio casero bastante simple en Alajuela, Costa Rica, luego de tener que negociar bastante con el productor del lugar para que no saliera tan caro. La composición de esta grabación fue bastante particular, ya que aparte de ser músico, Frader también es escritor, por lo que tomó prestadas varias cosas y líneas de sus propias historias para darle un ambiente más oscuro a las canciones, siendo estos escritos de donde surgieron las letras de los temas, mientras que la música en sí surgió de manera más natural, leyendo simplemente escalas musicales y aplicándolas a través de distintos sintetizadores y algunos arreglos en la mezcla de sonido para darles un toque más propio, siempre manteniendo que todo a nivel musical y lírico, desde las voces y letras hasta los instrumentos, sean siempre compuestos por él y no por un tercero o algún productor artístico o compositor de por medio. El concepto del álbum se basa en una de las emociones más básicas que poseemos los seres humanos, el miedo, y a través de cada canción se recorre un temor distinto, e incluso podría decirse que peor al anterior. Pero a fin de cuentas el título En tu mente quiere dar a entender que estos miedos tan arraigados en nosotros muchas veces solo están en nuestra imaginación, o simplemente no ameritan una reacción tan fuerte. La portada del álbum, que presenta la silueta de una persona irreconocible con el título del EP en la cara, también tiene como significado no mostrar ningún rasgo que lleve a identificar el sexo, raza, nacionalidad o contextura de la persona, y al estar completamente oscura con el título por encima se refiere a que, sin importar las etiquetas, todos poseemos miedos en nuestras mentes. La canción homónima del EP, al no tener ningún tipo de letra, hace referencia al miedo propio de Frader Corf, a salir de su zona de confort, evolucionar y experimentar cosas nuevas. Esto debido a que ninguno de sus trabajos anteriores se había atrevido a incluir algo completamente instrumental. El tema Viernes 13 toca algo muy extendido entre las personas, el temor a las historias de terror, haciendo referencia a icónicas películas y libros como El Exorcista, Viernes 13, Annabelle, El Conjuro, Pesadilla en Elm Street, e incluso un libro del mismo artista llamado Real Psycho. Detrás de ti se enfoca en esa sensación espeluznante de sentir que hay alguien o algo detrás de ti viéndote, acechándote, esperando para llevar a cabo sus planes. Y por último, Destino al Infierno se refiere al miedo generalizado a morir, o a lo que acecha después de la muerte, porque sin importar nuestra cultura, religión o ideología, todos nos hemos preguntado ¿qué nos espera al fallecer? Una de las cosas que más lo influenció a empezar en el arte en general a Frader fue el hecho de que siempre fue alguien muy introvertido al que le cuesta comunicarse o expresar sus sentimientos. Sin embargo, con el arte se le hace más natural, volviendo esta su mejor forma de comunicarse. En un inicio, una de las cosas que más le costó fue dejar de sentirse intimidado a la hora de mostrar su trabajo, y aunque para él esto sigue siendo un obstáculo, lo fue superando cada vez más. Por eso es que Frader eligió este canal para que en los próximos días se estrene por primera vez el video oficial de su tema Detrás de ti.
Espero de verdad que hayas disfrutado la historia de este artista latinoamericano, al que le deseamos lo mejor en el futuro y en su carrera. Y si el video te gustó, te agradezco mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés también puedes seguirme en las redes sociales que ves en pantalla. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video. Algunos espíritus acechan mi cuerpo, tratan de tomar control cada vez que duermo. Charcos de sangre manchan todo el suelo, solo con mi presencia los cuerpos alzan vuelo.